El ascensor de nuestro edificio siempre cruje como un anciano cansado de guardar secretos ajenos. Esa mañana, mientras me balanceaba entre el café en mi mano izquierda y el juego de llaves en mi derecha, ella apareció de la nada, como si el aire la hubiera moldeado allí mismo, Galina Pavlovna, la reina de los chismes de la sala. Su cabello plateado recogido en un moño impecable, sus labios pintados de un rojo demasiado intenso para las 9 de la mañana, y esa mirada cortés que escondía más hielo que amabilidad. «Buenos días, Marina», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Tragué fuerte, pero asentí. Se inclinó y bajó la voz como si el mismo aire pudiera delatar confidencias. «¿Sabes quién entra a tu apartamento todos los martes por la tarde?» Por un segundo pensé que era una broma. Me reí nerviosamente como si la pregunta fuera absurda. «Daniil, tal vez». Aventuré, pero ella se limitó a negar con la cabeza, impasible. «Alguien entra cuando no estás». La frase cayó entre nosotros como una piedra. «¿Será la señora de la limpieza?» «¿Un amigo?» Sus palabras se quedaron grabadas en mí mientras el ascensor descendía, dejando un hoyo en mi estómago. Todo el día esas sílabas resonaron en mi cabeza, incómodas como una canción que no sale de mi memoria. Tal vez confundió las puertas, traté de convencerme. Después de todo, en nuestro corredor las 3 entradas son iguales. ¿O fue Danilla, mi hijo, el que pasó por allí? Pero él vive al otro lado de la ciudad, casado, con una vida que ya no incluye nuestras llaves. Por la noche me quedé delante de la puerta más tiempo del habitual. Todo parecía estar en su lugar, la cerradura, la alfombra, el suave aroma a lavanda que me había rociado durante el fin de semana. En el interior, sin embargo, el silencio era demasiado pesado. Hurgué en los cajones, miré en los armarios como una loca en busca de fantasmas. Nada estaba fuera de lugar. No desapareció nada. Pero persistía la sensación de que manos extrañas habían tocado mis cosas, pegajosas como el sudor. «Mark», dije durante la cena, sin poder ocultar la tensión. Apenas levantó la vista de su plato. «Ya basta, Marina. Esta mujer vive inventando historias. Debería haber un programa de televisión, hay muchos chismes». Su tono era ligero, casi indiferente. «Demasiado». «¿Y si es verdad?» Insistí, pero él solo puso su mano sobre la mía por un segundo, distraído, antes de revisar su celular. «Basta. Estás enloqueciendo». Sus ojos estaban tranquilos. Demasiado tranquilo. Llegó el fin de semana y la curiosidad se convirtió en un picor que no desaparecía. Compré una cámara diminuta, de esas que se mimetizan con el entorno. Lo instalé cerca de la entrada, donde captaría cualquier movimiento en el pasillo. Es solo para calmarme, me mentí a mí mismo. El martes llegó como un tren a toda velocidad. Salí al trabajo fingiendo ser normal, pero cuando regresé me temblaban las manos. Serví una copa de vino, me senté en el sofá y abrí la aplicación de la cámara. Allí estaba, una señal de movimiento a las 1:13. El corazón se aceleró. Hice clic en reproducir. La puerta se abrió. Una mujer entró, no como una intrusa, sino como alguien que tenía derecho a estar allí. La luz del pasillo iluminó su rostro y el aire salió de mis pulmones. Era Larisa. Mi nuera. Cabello recogido, una pequeña bolsa en la mano. Miró a su alrededor como si comprobara si estaba sola, y se dirigió directamente al dormitorio. Vi sus dedos abrir el cajón superior de mi cómoda con una facilidad aterradora. No se llevó nada. Metió algo dentro, un sobre pequeño. Luego sacó un frasco de perfume de su bolso, lo roció ligeramente en el aire, esbozó una sonrisa casi imperceptible y se fue. El vídeo terminó, pero todavía estaba paralizado. Lo único que se podía oír era mi respiración, como si hubiera corrido kilómetros. ¿Por qué Larisa? ¿Por qué los martes? La necesidad de llamarla y exigir respuestas ardía dentro de mí, pero algo me detenía. No era su miedo. Era miedo a lo que aún no sabía. Pasé la noche despierto, escuchando el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj. El apartamento se sentía extraño, como si las paredes guardaran secretos que no estaba preparada para escuchar. Mark dormía a mi lado, respirando profundamente. 23 años juntos.
Crisis, deudas, la muerte de mi madre. Me volví para mirarlo en la oscuridad, buscando cualquier señal de preocupación en su rostro. Nada. Por la mañana traté de convencerme de que todo fue un error. Tal vez Larisa le dejó algo a Danilla, pensé, desesperado por una explicación. Pero cuando abrí el cajón, el sobre ya no estaba. No quedó ni rastro. El aire se volvió espeso, como antes de una tormenta. En la puerta vacilé como si el apartamento pudiera revelarme algo si esperaba. En el pasillo me encontré con Galina Pavlovna. Su sonrisa era la misma, aguda, calculada. ¿Cómo estás, Marina? Preguntó con demasiada dulzura. Todo está genial, respondí forzando una sonrisa. Eso es bueno, dijo inclinando ligeramente la cabeza. No lo olvides, ojos bien abiertos. Las puertas del ascensor se cerraron en su cara, silenciosas como un ataúd. Y fue entonces cuando sentí el primer escalofrío de miedo real. No por lo que ya había visto, sino por lo que estaba por venir. Al día siguiente el mundo parecía congelado. La luz del sol se filtraba a través de la cortina, pálida, distante, como si incluso evitara tocar mis paredes. Sentada a la mesa de la cocina, fingiendo tomar café, miré el vídeo una vez más. Larisa entra. El sobre. El perfume. El cajón vacío después. Mark salió de la habitación, todavía medio dormido y sin camisa. Me desperté temprano, comentó distraídamente. También es bueno. Todo, mentí, estudiando su rostro en busca de una grieta, un signo de culpa. Nada. Era el mismo hombre con el que había compartido más de 2 décadas. El mismo que me había ayudado a enterrar a mi madre, pagar facturas atrasadas, superar noches de insomnio. Pero esa mañana sus gestos parecían ensayados. Tu voz, demasiado natural. Cuando se fue dejé escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Caminé por la casa como un extraño, tocando objetos como si fueran pruebas. Luego me senté frente a la computadora y creé una carpeta. Simplemente la llamé Martes. Guardé el vídeo, cambié el nombre del archivo, borré cualquier rastro que pudiera delatarme. Copié todo en una memoria USB negra, que escondí en el forro de mi abrigo, donde nadie pudiera mirar. Luego cogí lápiz y papel. Empecé a hacer listas, quién tenía acceso al apartamento, la agenda de Mark, las llamadas de Danilla, los compromisos universitarios de Larisa. No soy un detective. Solo soy una mujer de manos temblorosas y una rutina que de repente se convirtió en mi mejor aliada. Porque cuando lo ordinario se vuelve sospechoso, incluso los hábitos más simples pueden convertirse en armas. Abrir su teléfono fue como desentrañar un mapa de mentiras dibujado con precisión quirúrgica. Revisé viejas conversaciones, fotos descoloridas por el tiempo, notas que antes parecían inocentes. Hasta que en mensajes de hace 2 meses, algo dentro de mí se rompió. Larisa, gracias por confiarme la llave. Es más fácil recoger las cajas de Danilla los martes. Martes. La palabra resonó como un disparo en el recuerdo. Me acordé de ese día, ella llegó con un pastel, sonriendo y diciendo que Danilla se había olvidado algunas cajas. Mark asintió con esa seguridad arrogante como diciendo, créame, es familia. Y yo, idiota, me llené de gratitud por la generosidad de mi suegra. La comprensión no llegó como un rayo. Era peor, una hoja sin filo que se desgarraba lentamente centímetro a centímetro. Mienten. Marcos lo sabe. Larisa no entra por accidente, entra porque puede. Porque alguien te dio permiso. O peor, porque alguien la invitó. No grité. No toqué puertas. Me quedé callado. Una quietud que ni siquiera yo reconocía, después de años de tragarme palabras. Por la noche, mientras Mark hablaba de trabajo, de planes, de un viaje a Dinamarca el próximo mes, lo observaba como si fuera un extraño en el metro, estudiaba sus gestos, su entonación, la forma en que evitaba mis ojos. Casi no hablé. Hasta que finalmente levantó la vista. Estás pálida. ¿Está todo bien? Cansado, respondí. Y por primera vez en nuestras vidas, el vodka ardía como veneno. Era una medicina amarga que se tomaba sin quejarse, solo para anestesiar lo que ya no podía curar.
Cuando se durmió me senté en la oscuridad de la sala de estar, escuchando el zumbido de la ciudad afuera, monótono, como el zumbido de un refrigerador a medianoche. En el estante la foto de nuestra boda, tu brazo sobre mi hombro, sonrisas que prometían la eternidad. No me sentí enojado. No sentí amor. Solo una claridad nítida, como el aire después de una tormenta, húmedo, pesado, pero respirable. Saqué el cuaderno y escribí, trazando cada letra como si fuera una cicatriz necesaria: haz de cuenta que nada ha cambiado. Reúne pruebas, no emociones. No confrontes hasta que estés listo. Era el primer plan en años que no dependía de nadie más que de mí. Me acosté a las 2 de la mañana, con el cuerpo agotado y la mente eléctrica. En el silencio de la habitación, junto a un hombre que ronca como si el mundo le perteneciera, me di cuenta de algo terrible y liberador: ya no le tenía miedo. El miedo se había transformado en algo más agudo, una atención quirúrgica, fría como la aguja de una brújula apuntando al norte. Al amanecer me miré en el espejo del baño. La mujer que me miró tenía círculos oscuros bajo sus ojos, las mismas arrugas en las comisuras de su boca, pero sus ojos ya no pedían permiso. «No estás loco», susurré. «Estás despierto». Borré con cuidado la grabación del teléfono, dejando solo rastros que parecían inexistentes. La copia real estaba a salvo, escondida donde nadie miraría 2 veces. En la cocina le sonreí a Mark, le pregunté sobre la reunión y le pasé los dedos por la cara como si nada hubiera cambiado. Interpretar a la esposa tranquila fue sorprendentemente fácil cuando sabes por qué lo haces. Y mientras la tetera chisporroteaba en la estufa, algo dentro de mí hizo clic, silencioso y definitivo: sé esperar. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro tenía fecha fijada. Martes. El martes me enfermé. Me quedé en casa, envuelta en una manta con un termómetro y un termómetro para el té sobre la mesa, todo por las apariencias. La cámara de la entrada permaneció en su lugar, pero agregué otra pequeña, camuflada detrás de un estante, para capturar el pasillo desde un ángulo diferente. Al mediodía salí, bajé las escaleras, me subí a mi auto y di la vuelta a la cuadra, estacionándome frente a una cafetería con vista al edificio. Me temblaban las manos, pero mi cabeza estaba despejada, fría, como un día de invierno sin nubes. Pasaron 40 minutos sin nada. La gente iba y venía, el olor a humedad del canal flotaba en el aire, el cuidador empujaba perezosamente una pala a pesar de que no había nieve para palear. A las 1:12 apareció. Un pequeño auto blanco, un suéter rosa, esa misma sonrisa inocente. Larisa subió las escaleras con paso ligero y algo brilló en su dedo: mi llave. La misma confianza en el paso, la misma que había visto en la grabación. Ver eso en vivo fue peor que en vídeo. Allí todavía era posible dudar, preguntarse si se trataba de paranoia. Allí no hubo más excusas. Esperé 20 minutos, el tiempo suficiente para que ella se acostumbrara, para que su rutina se acostumbrara. Así que subí. Al abrir la puerta, el primer impacto fue el olor, su perfume, dulce y extraño, como un cuerpo que no pertenece a esa casa. La habitación estaba intacta, tal como la había dejado. Pero en el cajón superior de la cómoda, un sobre. Esta vez no lo dudé. Lo abrí. Una foto antigua de hace unos 10 años, una barbacoa familiar, platos de plástico, risas. Mark y Larisa eran muy cercanos. Su brazo sobre su hombro. En ese momento solo había visto el humo de la parrilla y la alegría del momento. Ahora vi todo. En el reverso, con una letra redondeada y meticulosa: algunas cosas nunca cambian. No respiré por un segundo, como quien se prepara para sumergirse en agua helada. Fotografié todo: el sobre, el reverso, la firma, la posición exacta de los objetos en el cajón. Luego volví a colocar todo en su lugar, hasta la más mínima desviación en el pliegue del papel. Si ella quiere jugar, sigamos sus reglas por ahora. Por la tarde fui a Svetlana. Estábamos en el mismo club de lectura hace años. Ahora trabajaba en un modesto despacho de abogados del centro, ocupándose de divorcios, herencias y disputas domésticas. Su té siempre era fuerte, servido en vasos gruesos, de esos que no se rompen con el agua hirviendo. Esta es la situación, dijo, deslizando sobre la mesa las impresiones de las fotografías y la lista de entradas y salidas. Alguien entra en mi apartamento sin permiso. Se suponía que la llave buscaba casillas, pero como puedes ver, ese no es el caso.
Svetlana lo examinaba todo con la tranquilidad de un médico que sabe que el diagnóstico precede a la cura. Si tienes grabaciones y registros de los ataques, puedes presentar una denuncia. No es solo una visita de familiares, es un uso no autorizado de la propiedad. Pero levantó la vista, piensa bien, Marina. Una vez que actives este mecanismo, no hay vuelta atrás. Los protocolos, la comisaría, las explicaciones, los nervios vendrán. ¿Estás preparada para esto? Todavía no, respondí. No quiero portazos. Quiero la verdad. Y quiero verla con mis propios ojos, no a través de las palabras de otras personas. Ella asintió secamente. Entonces sigan uniéndose. Y no discutan. En estas historias quien primero se vuelva aburrido y preciso, gana. A la vuelta, la ciudad olía a tierra mojada y a gasolina. Sostuve el bolso en mi regazo como si fuera de porcelana. En casa, Mark llegó temprano, algo poco común. Estaba demasiado atento, en esa forma forzada de quien ensaya la bondad frente a un espejo. Preparó pasta, sirvió vino, sugirió un viaje de fin de semana, solo nosotros dos, para recargar pilas. Buena idea, estuvo de acuerdo, sonriendo como si estuviera en una cita con el médico, educado, evasivo. Algo dentro de mí se retorció. ¿Fue culpa? ¿Estrategia? Pero cuando se quedó dormido, abrí su cuaderno. La contraseña, la misma de siempre, usaba la misma combinación para todo, y durante años murmuré en voz baja mientras él la ignoraba. La bandeja de entrada era irrelevante, julio, septiembre, solo trabajo. Hasta que en las corrientes de aire se me pegaron los dedos de sudor. Un mensaje sin destinatario, iniciado y nunca enviado. Tenemos que ir más despacio. Ella está empezando a darse cuenta. El martes pasado fue demasiado arriesgado. Dame algo de tiempo para solucionarlo. Por un momento olvidé cómo respirar. El aire volvió en un sollozo seco, como si mi cuerpo hubiera recordado por sí solo que todavía estaba vivo. Seleccioné el texto, lo copié. Abrí una cuenta anónima que había creado esa misma mañana, cuando la ira todavía era una fiera dentro de mí. Pegué el extracto, me lo envié a mí mismo, sin asunto, sin rastro. Volví al borrador, eliminé cada versión guardada, vacié la papelera hasta que no quedó ni un solo byte. Cerré la tapa. En el reflejo oscuro de la pantalla vi mi rostro por un segundo, sereno, distante, como el de una mujer que ya había cruzado la frontera entre su vida y la vida que le imponía. En la habitación de al lado, un hombre respiraba tranquilamente, convencido de que mis sospechas no eran más que delirios. Pero ahora en mi bandeja de entrada estaban sus palabras. Y eran más reales que cualquier excusa que se le ocurriera. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de mi espalda contra el respaldo, y supe, de ahora en adelante nada sería ruidoso. Todo sería meticuloso. Y por tanto inevitable. Hice clic en el botón enviar, en mi teléfono celular y en mi computadora portátil, al mismo tiempo. No habría vuelta atrás. El día después de esa noche fue extrañamente tranquilo, como si algo dentro de mí finalmente hubiera encajado en su lugar. Preparé café, le di de comer al gato, abrí el cuaderno. En lugar de perderme en las noticias habituales, comencé a reconstruir, pieza por pieza, porque me había despertado. Vídeos, impresiones, horarios, correos electrónicos, notas, todo en una sola carpeta, evidencia. Transferí todo a una memoria USB nueva, limpia y sin etiqueta. Lo guardé en una pequeña caja de metal y lo escondí debajo del fregadero, entre las botellas de productos que nadie toca innecesariamente. Al mediodía estaba listo para el siguiente paso. Llamé a Dan. Respondió apresuradamente, irritado. Mamá, estoy en el trabajo. ¿Podría ser más tarde? Necesito hablar de Alorisia, respondí sin cambiar de tono. Silencio. ¿Qué pasa con ella? Ella entra a nuestro apartamento cuando no estás. ¿Para qué? Su voz cambió instantáneamente, tensa. Y en esa tensión había más preocupación por protegerla a ella que a mí. ¿Quizás querías ayudar? ¿Te traigo algo? Pregúntale, le dije. Y escucha la respuesta. Colgué. En el reflejo de la televisión, mi silueta parecía más recta que nunca, como la de alguien que finalmente había dejado de justificarse incluso ante sí mismo. El mismo día cambié la cerradura.
El cerrajero llegó por la tarde, rápido, sin preguntas. Cilindros viejos para reemplazar, señora. Ya está listo. Por la noche Mark no podía abrir la puerta con la llave. Él frunció el ceño. ¿Qué es eso? Se me olvidó decírtelo, respondí a la ligera. El administrador lo recomendó. Los viejos se estrellaron. Me miró por un segundo más, pero no dijo nada. Él simplemente murmuró. Podrías habérmelo dicho antes. Estabas ocupada, respondí mientras ponía la mesa. Al día siguiente fui al banco. Sus manos temblaban levemente, pero su voz nunca flaqueó. El encargado tecleó en el teclado, impasible. Tienes 2 cuentas corrientes y una cuenta de ahorros. ¿Cómo puedo ayudar? Quiero cerrar la cuenta conjunta y retirar mi parte en efectivo. Hablé como si siempre hubiera resuelto solo mis propios asuntos. ¿Necesitas el permiso de tu marido? No es necesario. Solo estoy quitando lo que es mío por ley. Media hora después pesaba en mi bolsillo una cartera nueva y en la carpeta, una declaración con mi nombre. El papel era más denso de lo que imaginaba. Cuando llegué a casa, una carta sin remitente me esperaba en la mesa de la cocina. Lo abrí con un corte preciso de cuchillo. En el interior, 2 frases. Detente. No entiendes lo que estás haciendo. El papel olía a ese perfume dulce y pegajoso. Lo aplasté entre mis dedos hasta que los bordes cortaron mi piel. No fue un consejo. Fue una declaración de guerra. Por las noches preparaba la cena, sonreía en los momentos oportunos, escuchaba las reuniones de otras personas, mientras memorizaba detalles, como Mark dejó el vaso sobre la mesa, cómo apartó la mirada, cómo buscó mi mirada y huyó de ella. Después de que se durmió, tomé su teléfono celular. La contraseña había sido cambiada. A la mañana siguiente, Larry llamó. Su voz era suave arrastrando las palabras. Marina, buenos días. Solo quería comprobar si recibiste mi pequeño regalo. Lo recibí, respondí sin levantar el tono. Lo dejé en el mostrador. Maravilloso. Un dulce suspiro. Deberíamos tomar café, solo nosotros 2. Hablando de mujer a mujer, sin tensiones. Vamos, acepté. Mujer a mujer. Nos reunimos en un café. Llegó impecable, cabello, vestido, labial, todo como una foto de revista. Se sentó, empujó la taza hacia adelante y me miró dulcemente. Marina, no me gusta este clima entre nosotros. Somos familia. Entraste a mi casa sin permiso, le dije. Más de una vez. Ella casi parpadeó, sorprendida por su franqueza. Pero tú mismo me diste la llave. Buscar a Dan, ayudar. Te vi en las grabaciones, interrumpí. Muy claro. Por un segundo su sonrisa se quebró como hielo bajo un brusco salto. Bajó los ojos y luego los volvió a levantar. Apágalo entonces. Para su provecho. Ya lo borré, mentí, mirándolo fijamente. Desde el teléfono. Ella me estudió buscando la debilidad habitual. No lo encontré. Se levantó. Estás cometiendo un error, susurró. No sabes con quién estás tratando. Es tu error, respondí. Porque estás tratando conmigo. Por la noche Mark me esperaba en la habitación a oscuras. Llamó Larry, comenzó sin preámbulos. ¿Qué estás haciendo? Protegiéndome, dije. Su voz se endureció. ¿De qué? ¿De tu propia paranoia? Tus mentiras, corregí. De esas que repites hasta creerlo. Se puso de pie con los hombros tensos como antes de un golpe, pero se contuvo. Agarró su abrigo y cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros temblaron. Cuando se hizo el silencio, me senté en el suelo y lloré. No por falta de control, sino porque sabía, de ahora en adelante se reunirían para planificar el siguiente movimiento. Yo también. Afuera, las torres inacabadas se alzaban como dientes podridos contra el cielo gris. En la sala de estar, Dania hacía girar su teléfono celular entre sus dedos, con los ojos entrecerrados, mientras sorbía el agua a sorbos cortos y calculados. Mark sirvió vino en copas con entusiasmo forzado, como si la propia botella estuviera contaminada.
Los primeros 10 minutos fueron un ejercicio inútil, comentarios sobre el tiempo, el trabajo, los planes de doña para el fin de semana, reparaciones de rutas en el barrio. El tenedor tintineó contra el plato y mi estómago se revolvió ante la actuación, la forma en que las personas con cuchillos en la espalda se esforzaban por parecer normales. Larisa apoyó la barbilla en la palma de la mano e inclinó la cabeza como si estuviera sopesando una decisión. Marina, he pensado mucho en nuestro malentendido, dijo, su voz almibarada como si fuera jarabe estropeado. Estos micrófonos, estas cámaras, debe haber sido algún error. Quizás la señora de la limpieza. Oh. Ella vaciló como si la mentira fuera un vestido demasiado ajustado. ¿O no recuerdas haber dejado entrar a nadie? No tengo señora de la limpieza, respondí secamente. Sus dedos temblaron casi imperceptiblemente sobre la mesa. Mark intervino demasiado rápido, sus ojos saltando entre Larisa y yo. No, imposible. Ella habría estado aquí hace mucho tiempo. Pero la prisa con la que habló delató el cálculo que había detrás, demasiado rápido, como quien repite un guión ensayado. Fue entonces cuando Larisa deslizó el cuchillo, suave como la seda. Bueno, entonces alguien hizo una copia de tu llave. Sucede. Sus labios se curvaron en una sonrisa helada, como glaseado de azúcar bajo una lluvia repentina. Vivimos en un edificio como este. Suceden cosas. Coloqué el tenedor en el plato. El metal golpeó la porcelana con un sonido limpio y definitivo. Suceden, repetí, mirándola. Especialmente cuando se repite. La sonrisa de Larisa se quebró. No se derrumbó, simplemente se resquebrajó como una fina capa de hielo bajo una pisada pesada. Mark suspiró teatralmente. Él llega. Se volvió hacia mí y su voz era una advertencia disfrazada de súplica. Ya basta de que le digas a Dania la verdad. Ahora. Oh, lo haré. Dania empujó su silla hacia atrás con un crujido. ¿Alguien podría explicarme qué está pasando? Su voz era áspera, la de un niño que ya sabe que la respuesta le dolerá. No mucho, se apresuró Larisa, agitando las manos como pájaros heridos. Tu madre está cansada. Su imaginación, estamos todos tensos. Dejé escapar una risa baja, casi un suspiro. Mark, deberías haber eliminado ese correo electrónico. O al menos no dejarlo en borradores. Sus dedos se cerraron en puños sobre la toalla. Él. Necesitamos ir más despacio. Ella está notando cosas. La voz de Larisa era un susurro urgente, como telarañas formándose en el aire. El último movimiento fue demasiado arriesgado. Déjame encargarme de ello. La mano de Dania se deslizó por el brazo de su padre y sus dedos lo apretaron. ¿Padre? Los labios de Mark temblaron. El aire pareció espesarse entre nosotros, espeso como miel podrida. Me levanté. Disfrutar. No llamé a la puerta. No grité. Salí como quien cierra un libro que ya leí, antes de que la historia realmente comience. En el pasillo el olor a cemento húmedo y a algo metálico, invernal, invadió las fosas nasales. Afuera, el aire cortaba como cristales rotos. Llené mis pulmones hasta que me dolió. Las manos todavía temblaban, pero en su interior reinaba un nuevo silencio, como la primera página de un cuaderno en blanco. Caminé a casa sabiendo, no era una victoria. Fue el primer crack. A partir de entonces vendría el silencio, el de ellos, el mío, el de los demás. Y es en el silencio donde se escuchan las cosas más importantes. Después de la cena, reinaba una rara tranquilidad en aquella zona. Sin llamadas telefónicas. Sin mensajes. Como si, de repente, todos hubieran decidido que el silencio cura mejor que las palabras. Pero lo sabía, no era paz. Fue realinear las piezas en el tablero. Y si me dieran silencio, lo usaría. Los días se alargaban, sencillos y metódicos. Establecí una rutina de sanatorio, mañanas para las tareas del hogar, tardes para trámites. Imprimí todo lo que podía desaparecer de una pantalla, capturas de correo electrónico, borradores guardados, registros de acceso al apartamento, horas, fechas, notas de la cámara. Pluma sobre papel, firmas breves a mano, quién, cuándo, dónde, olor a quemado en el aire. Para que luego ni yo pudiera dudarlo. Encontré extractos de la cuenta común,
pequeñas transferencias a un consultor con un propósito ambiguo. Crucé los datos. El consultor era primo segundo de Larisa. Lo anoté en mi libreta, como quien guarda un examen dentro de un sobre transparente a plena vista. En un cuaderno aparte escribí columnas precisas. Turneira, 1:12 entrada. Turneira, 1:13 salida. Café. Conversación. Para almorzar. Correo electrónico. A continuación, nombres. Todo dispuesto en estantes mentales, no por estética, sino por eficiencia. Multipliqué las memorias USB, una debajo del fregadero, otra en el bolsillo de mi abrigo, una tercera en el escritorio de Svetlana, por si acaso. Los ojos dejaron de parpadear incontrolablemente. Dentro de mí la quietud de un lago en invierno. Incluso volvió el sueño, no profundo, pero sin pesadillas. A veces salía a caminar. Frente a la oficina de correos me interceptó Galina Pavlovna. Me examinó con la mirada clínica de quien hace rondas en las salas. Pensé que te habías movido, dijo en voz baja. Todo está tan tranquilo. No me moví, respondí. Todavía vivo aquí. Ella se acercó, su voz era un hilo. Me enteré de la escena del martes. No dejes que te hagan culpable, Marina. Estos muchachos son maestros en cambiar el juego. Un gesto repentino, como si alguien espantara una mosca. No es la primera vez que veo a una mujer llamada loca solo por tener nervios de acero. Sonrisa. Yo también tuve martes, Galina Pavlovna. Ella agitó la mano como si dispersara el humo. Mi difunto marido jugaba al póker los jueves. Luego descubrí que era con la secretaria. Hizo una pausa. No tomé sus cartas. Simplemente barajé la baraja. Cuando llegó el momento, todos vieron con qué estaban jugando, la risa que siguió fue seca, de reconocimiento. Sus palabras cayeron exactamente en el lugar donde ahora guardaba mis pruebas. 2 días después, cuando me estaba preparando para irme, alguien llamó a la puerta. Lo abrí. Mark con una botella de vino. Al lado, Larisa, su sonrisa demasiado dulce para ser real. Necesitamos hablar, dijo. Solo habla. Adelante, respondí. Sin drama, añadió Larisa, como si drama fuera lo que pasaba cuando pisabas el pie de alguien en el autobús. Nos sentamos a la mesa. Las flores que Mark había traído la última vez todavía estaban allí, marchitas bajo el polvo, exudando un olor enfermizo. Sirvió el vino y empujó mi copa hacia mí. Marina, comenzó Larisa con voz aceitosa. Dijimos demasiadas cosas. Eso no le hace ningún bien a nadie. Somos familia. Intentemos seguir adelante sin dudarlo. Ranco es cuando alguien te pisa el pie en el autobús, respondí. Lo que hiciste tiene otro nombre. Pero no lo diré en voz alta. Mark adoptó un tono pacificador, como quien lleva una chaqueta. Para avanzar es necesario confiar. La confianza se reconstruye si todos hacen un esfuerzo. La confianza no es esfuerzo, corregí. Es un hecho. O existe o no existe. Larisa se inclinó hacia adelante con la palma de la mano apoyada en la mesa, como si estuviera rezando. Marina, no quieres esto. Seamos adultos. No somos enemigos. No lo llamo enemigo, respondí. Yo lo llamo memoria. Su rostro tembló, pero pronto volvió a ponerse la máscara. Estás destruyendo esta familia. Piensa en Dania. Pienso en él, dijo. Y en mí. La familia, ustedes fueron quienes la destruyeron. Despacio. En dosis homeopática. Mark golpeó su vaso contra la mesa. Salpicaduras de vino, manchas oscuras sobre el mantel blanco. Sus ojos ardieron. Esto es una locura. Tal vez estuve de acuerdo. Pero mi locura tiene pruebas. Larisa palideció y agarró su bolso. Aún te arrepentirás, susurró. No tienes idea de mis posibilidades. Ya me arrepiento, respondí con calma. Haberte conocido. Salieron sin ruido, la puerta se cerró con cuidado, guardando fuerzas para la siguiente ronda. Cuando volvió el silencio permanecí inmóvil unos minutos, escuchando el lento goteo del grifo. El corazón latía constantemente.
El miedo que quedó fue limpio como la escarcha matutina, no rompe, solo avisa. Por la noche subí a ver a Galina Pavlovna. Ella no preguntó nada. Sirvió té, un trozo de tarta de limón, se sentó frente a mí con unos ojos que veían demasiado. Parece que has visto fantasmas, dijo. Lo vi, respondí. Y no los enterré. Una comisura de su boca se levantó. Los vivos también se entierran. En casas ajenas. Y añadió después de un sorbo, a veces hay que cavar para encontrar lo que es suyo. Nos quedamos en silencio. El té te calentaba las manos, el pastel se derretía en la lengua. Afuera alguien arrastraba bolsas, un carrito de limpieza crujía. El edificio respiraba su torpe vida. Cuando regresé a mi departamento, tomé el cuaderno. Lo abrí en una página nueva y comencé a escribir, con trazos cortos y precisos. Visita 3:40. Sus frases. Mis respuestas. Reacciones. Vino derramado. Amenazas veladas. Sin juicios. Solo hechos. A medianoche cerré el cuaderno y pasé la mano por la tapa. Y dijo en voz alta a la cocina vacía. Creen que tengo miedo. El silencio por primera vez pareció responder. No lo hago, agregué. Dentro de mí algo encajó en su lugar, como una llave girando en una cerradura nueva. Cogí el teléfono. Abrí la pantalla. Y comencé a escribir. Los contactos se desplazaron en la pantalla, el pulgar se deslizó hacia Svetlana, una abogada. El cursor permaneció durante una fracción de segundo sobre el botón verde. Llama, decía la pantalla. Y cuando su voz respondió, secamente profesional, simplemente dije. Es hora de volar. La habitación amaneció como cualquier mañana de San Petersburgo, el gris húmedo pegado a las ventanas, el olor agrio del queso Styrokian en la mesa, el crujido del tranvía a lo lejos como un gemido metálico. La tetera silbaba sobre el fuego, pero yo ya no me movía en círculos. Sobre la mesa montones de cosas alineadas, impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla de cámaras, extractos bancarios, notas escritas con mi letra apretada. Al mediodía el teléfono vibró. Svetlana, sin preámbulos. El proceso queda registrado. El tribunal aceptó y enviará copias la próxima semana. Y luego bajé. Marina. Una vez que empiezas, no hay vuelta atrás. No quería volver. Solo el frente, respondí. 3 golpes en la puerta. No fueron golpes de gente pidiendo permiso. Se oyeron golpes de alguien que ya sabía que la puerta se iba a abrir. Lo abrí. Mark estaba pálido y tenía la mandíbula apretada como si estuviera masticando vidrio. Detrás de él, Larisa con los ojos enrojecidos, de tanto llorar o de ensayar, no importa. ¿Podemos entrar?, preguntó. Por supuesto, dije. No es martes, pero es tu casa también. Por ahora. Se sentaron en el sofá como si fuera un muelle. Los pequeños. Desplazado. Mark empezó, su voz arrastrando sílabas. Llamó Svetlana. Habló de su proceso. Genial, asentí. Una preocupación menos. Larisa se inclinó hacia adelante, su tono dulce y cortante como un cuchillo envainado. Fuiste demasiado lejos, Marina. Divorcio, papeles, esa farsa de probar algo. ¿Qué quieres? ¿Ruina? ¿La casa? Dania nunca te perdonará. Dania ya lo sabe, dije, tajante. Te lo dije ayer. Al principio no lo creía. Pero revisa los correos electrónicos. Las grabaciones. Ve a ver quién eres. Mark apretó los puños. Estás destruyendo todo. El apartamento, el dinero, Dania. Dania ya lo ha visto, repetí. Y eligió no ser como tú. Larisa se rió con un sonido seco. No tendrías el coraje. Ya lo tengo. Ella palideció. Mark se abalanzó hacia adelante con la voz entrecortada. ¿Qué quieres? La verdad, respondí. Aquí. Ahora. Dudó. Los labios temblaron. Tragó algo, orgullo, miedo, saliva, y luego. Se acabó todo, Marina. No tiene sentido. Dilo.
Yo estaba con ella. Las palabras salieron como vómito. Sucedió. Punto. Silencio. Incluso el frigorífico parecía haber contenido la respiración. Larisa se levantó de un salto, sus ojos brillaban como espadas. ¿Crees que ganaste? Nunca fuiste suficiente para él. Nunca. Entonces, ¿por qué te tiemblan las manos? Pregunté mirando el vaso que estaba aplastando entre sus dedos. Mark llamó a la mesa con voz ronca. Basta. Ustedes dos convirtieron esto en... No, lo interrumpí. Te transformaste hace años. Acabo de encender la luz. Él se rió, un sonido gutural. ¿Quién te creerá? ¿El vecino? Algunos papeles. Los jueces también tienen familia, ya sabes cómo es. No necesito que lo creas, respondí. Necesito que veas. Larisa siseó en voz baja y fría. Te arrepentirás. No tienes idea de lo que soy capaz. Lo haré, dijo sin pestañear. Vi tus ensayos los martes. Mark se puso de pie con los hombros caídos. Estarás solo. Con estas paredes vacías. Sin nosotros no eres nada. Nada mejor, respondí, que vivir en tu mentira. Se fueron juntos. La puerta se cerró con tanta fuerza que un marco tintineó contra la pared. Me quedé allí, escuchando cómo el eco se disipaba y el aire se enfriaba. No fue una victoria. Fue una consecuencia. El vacío dentro de mí no era un agujero, era espacio. Como después de ordenar un armario lleno de gente, el ruido se acaba y solo entonces se oye el tic-tac del reloj. Por la noche llamó Dania. La voz era extraña, demasiado adulta para sus 17 años. Mamá. Hablé con papá. Él confesó. No sé qué decir. No es necesario que digas nada, respondí. Simplemente no vivas como él. Una larga pausa. Luego casi un susurro. Estoy orgulloso de ti. Colgamos. Me senté junto a la ventana, la ciudad parpadeando afuera, indiferente. Por primera vez en años, no había ira ni pánico dentro de mí. Solo un lugar vacío donde alguna vez vivió el miedo, ahora ocupado por una sólida quietud. Del tipo que usas para saltar. El teléfono volvió a vibrar. Mensaje de Svetlana, el tribunal aceptó la petición inicial. Audiencia preliminar programada. Prepararse. No respondí. Simplemente presioné la palma de mi mano contra el dispositivo, como quien mide el ritmo de un corazón antes de comenzar. Entonces escuché otro sonido, llamaban a la puerta. Esta vez sequías oficiales. Un sobre con escudo, sello, firma esperando. Citación para audiencia preliminar en el Tribunal de Distrito. Fecha, dentro de 3 días. El papel estaba frío, liso como un azulejo nuevo, los recuerdos se pegan, la mirada se desliza. Yo firmé. Cerré la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo me senté, no por cansancio, sino para esperar. Todo había empezado. El día antes de la audiencia me vestí como un pensamiento, un traje negro opaco, el pelo recogido, sin adornos. Quería que pareciera lo que era, una línea recta. Svetlana dispuso los documentos en orden de batalla, carpetas etiquetadas, preguntas ensayadas, silencios calculados. Aquí respondes así. Toma, cállate. Toma, vuelve a preguntar. Escuché, pero lo sabía, la parte más difícil ya había pasado. Las semanas de duda, de preguntarme si estaba inventando sombras. El tribunal era solo el espejo. El lenguaje burocrático de los hechos. En el pasillo del foro olía a polvo y pintura fresca. Bancos de madera, papeles amarillentos, gente con sus dolores privados, nadie miraba a nadie. Era más fácil así. Mark llegó con un abogado con un traje caro, Larisa, unos pasos atrás, con un traje gris, se estudia las uñas como si en ellas estuvieran escritas las respuestas. Dania no vino. Bien hecho. No era lugar para él. Su parte empezó como se esperaba, inestabilidad emocional, desconfianza patológica, confianza rota. El abogado habló con la soltura de quien lleva décadas vendiendo palabras.
Miré la mesa, mi grabación en un pendrive, las impresiones, el reloj de pared marcando el tiempo que ya habían perdido conmigo. Cuando habló Svetlana, no hubo ningún drama. Simplemente martillando. Cámara de pasillo, marca de tiempo 11:12. Correo electrónico de fecha 15 de marzo, remitente, MV asunto, necesitamos hablar. Estado de cuenta conjunto, 3 transferencias a consultoría LK, propiedad de la prima de Larisa. Fotografía del sobre roto con la letra de Mark. Luego la pregunta casual como comentario sobre el tiempo. ¿Tú escribiste esto? Deslizó la copia impresa sobre la mesa. Miró el papel como si fuera un espejo roto. Respiró hondo. Y finalmente. Sí. El juez lo tomó nota. Una ola. Un punto final en una línea. Cuando me llamaron solo dije lo necesario. Lo vi. No lo autoricé. Me llamaron paranoico, pero traje pruebas, no corazonadas. El juez hizo 2 preguntas. Respondí sin adornos. Larisa intentó interrumpir, un malentendido con la doncella, un intento de salvar el matrimonio, pero sus palabras cayeron como hojas secas, ligeras, desarraigadas. Svetlana los arrasó con preguntas sencillas: ¿cuál era el propósito de los correos electrónicos? ¿Por qué el consultor era su pariente? ¿Por qué mentir sobre las fechas? El traje gris le quedaba perfecto. Las respuestas no. La sentencia no salió a la luz el mismo día. Pero cuando Svetlana y yo volvimos a recogerla, todo estaba ahí, en blanco y negro. La residencia está bajo la administración de la demandante, división equitativa de activos, prohibición de contacto o intromisión hasta la sentencia definitiva, sujeta a prórroga. Papel seco. Sin florituras. Como una factura de luz, la pagas y sigues adelante. Al salir, un periodista local intentó hacer una declaración sensacionalista. Pasé derecho. Mark estaba fumando al lado del bote de basura, Larisa estaba un poco más lejos, de espaldas. Parecían más pequeños. Como quien de repente se da cuenta de que está desnudo en el escenario y el público ya se ha ido. Me dirigí a casa. El proceso había comenzado. Y por primera vez no estaba huyendo de nada. Estaba corriendo hacia. Por un momento sentí pena por ellos. Ese sentimiento de arrepentimiento cuando ves un par de zapatos con agujeros en la basura, un día eran nuevos, hoy son solo restos sin dueño. Pero la sentencia pasó rápidamente, sin raíz. El resto siguió su curso sin que yo tuviera que mover un solo popote. En la empresa de Mark comenzaron las auditorías. Salieron a la luz pequeñas inconsistencias, asesorías innecesarias, números que no cuadraban, lagunas que tapaba con excusas poco convincentes. Renunció por su propia voluntad, pero todos sabíamos que no fue su decisión. Supe por fuentes indirectas que alquiló una habitación en las afueras y luego desapareció hacia el sur, el mar en la ventana, el sol en la cara, el escenario perfecto para reinventarse. Las cartas llegaron, educadas, mesuradas, como quien firma un recibo y espera que el acreedor quede satisfecho. Te llevaste todo, así que estás feliz, ¿no? Guardó los sobres en un cajón, sin responder. No había nada que decir. Larisa resistió un poco más en la universidad, hasta que su plaza se evaporó debido a una reestructuración administrativa. Alguien, no pregunté quién, había enviado impresiones y grabaciones a la rectoría. El mercado es pequeño, los chismes viajan más rápido que los ascensores. Un mes después dijeron que consiguió un trabajo en una agencia inmobiliaria. Después se fue. No lo comprobé. ¿Para qué? Algunas historias no necesitan epílogo. Apareció Danila. Se sentó a la mesa de la cocina, haciendo girar una taza entre sus dedos, con las palabras atoradas en su garganta. Cuando finalmente levantó la vista, solo dijo: no sé cómo lo tomaste. Sonrisa. No pude soportarlo. Dejé de poner excusas para los demás. Él asintió, me abrazó con esa fuerza seca de quien ya sabe que los abrazos no arreglan nada, pero a veces las cosas permanecen en su lugar. Acordamos no convertirlo en un trofeo de guerra. Es un adulto. Que viva y que pague por sus decisiones. Danila entendió. Vivir diferente, eso es todo lo que pedí. Mis días adquirieron una rutina simple.
Empecé a dar talleres en la biblioteca del barrio, un círculo de escritura para mujeres que necesitaban recomponerse, palabra por palabra. Bebimos té en tazas gruesas, hablamos de cómo escribir sin pedir permiso, de cómo no negociar con el propio texto cuando ya es tuyo. No conté mi historia. No fue necesario. Lo escucharon en mi tono de voz, en la forma en que avanzaba sin mirar atrás. Los martes todavía hacía café para dos. Hábito. A veces me sorprendía escuchando pasos en el pasillo, con una sonrisa en mis labios. Nadie llamó. Cambié todas las cerraduras. Los fantasmas se habían movido. Planté lavanda en el alféizar de la ventana, un olor tranquilo, como una señal de que la casa había vuelto a ser la misma. Una tarde me encontré con Galina Pavlovna en la oficina de correos. Ella me miró y asintió. Entonces, ¿ordenaste la casa? Lo arreglé, respondí. Como dijiste, sin problemas. Nunca creen que podamos ganar, murmuró. Ese es su problema. Sonreímos. Continuó calle abajo con pasos pequeños y firmes. Me quedé junto a la ventana, observando el patio vacío, la piedra solitaria en un rincón, el cielo iluminándose sobre los tejados. Cuando la soledad era demasiado, fui al agua. El mismo muelle de madera en Sestraretska, el viento cortante, las olas susurrando contra las rocas. Me quedé allí pensando no en el dolor, sino en la distancia. Todo empezó con una frase en el pasillo de un edificio. Una frase fue suficiente para llegar al final. El mundo no se ha vuelto más justo. Simplemente dejó de ser raro. Una noche pasé por el café donde solíamos sentarnos ellos y yo, riéndonos de cosas que no tenían gracia. El cartel estaba apagado y las ventanas tapiadas. En el pasado me habría detenido y habría mirado el espejo oscuro en busca de reflejos. Seguí adelante. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas. En casa abrí mi viejo cuaderno. La última página, en blanco. Empujé la ventana, la noche en que entró Petersburgo, húmedo, paciente, con el lejano gemido de un tranvía. Me senté y escribí. Martes 6:47 de la tarde. Nadie vino. Ninguna sombra. Solo yo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón junto con hojas de papel limpias. Que esperen nuevas palabras. Abajo, la puerta del edificio se cerró de golpe. Galina Pavlovna cerró su buzón, levantó la cabeza, me vio y me saludó con la mano. Él le corresponde con un ligero gesto de la mano. El mundo seguía su ritmo, autobuses abarrotados, bolsas rotas, eternas obras sobre el asfalto. Eso fue todo. No hubo fiesta, ni fanfarria, ni final feliz de película. Solo el silencio en el que ya no había miedo. Una libertad que no requería audiencia. Una verdad que no pidió aplausos, simplemente abrió espacio. Perdieron lo esencial, el control, la fachada, la gente. Solo perdí lo que realmente nunca me perteneció, la costumbre de justificar las mentiras de los demás. Estaba solo. Me quedé. Y no hubo ninguna tragedia en eso. Era un vacío limpio como platos lavados, listo para ser llenado no con ruido sino con vida. Lo que vendría sería ordinario, la rutina que yo mismo había recuperado. Y los martes café en una taza extra. Sin invitados. Sin puesta en escena. Sin miedo. El resto es solo vida, mía, esta vez.